Los primeros rayos de sol atraviesan la entrada de la cueva, pintando vetas doradas en las paredes de piedra caliza. Un niño se despierta primero, no por el despertador ni por la voz de sus padres, sino porque su cuerpo está en perfecta sincronía con el mundo natural. Esta no es la escena cavernícola gruñona y desgarbada que Hollywood ha grabado a fuego en nuestro imaginario colectivo. Este es un sofisticado asentamiento humano de hace 30.000 años, en lo que un día se convertiría en el sur de Francia. Y estas personas están a punto de comenzar un día más complejo de lo que la mayoría imaginamos. Olvídate de todo lo que crees saber sobre los hombres de las cavernas. Esa misma palabra es engañosa. La densidad de población era muy baja, de tan solo 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que significaba que la mayoría de los pueblos paleolíticos no vivían en cuevas. Eran nómadas, buscando presas y plantas de temporada a lo largo de vastos territorios. Cuando utilizaban cuevas, solían ser refugios temporales ante las inclemencias del tiempo o espacios ceremoniales especiales. La imagen popular de bestias primitivas acurrucadas permanentemente en cuevas húmedas es pura ficción. Al amanecer, los cuerpos empiezan a moverse con la eficiencia experta de quienes jamás han conocido el estremecimiento de un despertador. Sus ritmos circadianos, ininterrumpidos por la luz artificial, funcionan en perfecta armonía con el sol. Investigadores del sueño modernos que estudian comunidades sin electricidad han descubierto algo extraordinario. Los humanos nos despertamos de forma natural y gradual con el aumento de la luz, sin experimentar el aturdimiento que llamamos inercia del sueño. Nuestros antepasados paleolíticos disfrutaban de lo que ahora pagamos miles de dólares intentando conseguir con sistemas de casas inteligentes y lámparas que simulan el amanecer. Los sonidos matutinos no son el pitido de los teléfonos ni el zumbido del tráfico, sino una sinfonía de vida que despierta. Los pájaros anuncian el alba. El viento susurra entre los árboles cercanos y la suave respiración de 25 almas que comparten el mismo espacio crea un ritmo tan familiar como el latido de un corazón. Las familias extensas duermen juntas, con los niños acurrucados entre los adultos, creando una calidez y seguridad que las habitaciones modernas y aisladas no pueden replicar. Piénsalo como el sistema de colecho más antiguo del mundo, uno que los expertos en desarrollo infantil ahora reconocen como crucial para la supervivencia y el desarrollo emocional del bebé. Con los ojos abiertos y los cuerpos estirados, no hay prisa por revisar el correo electrónico ni navegar por las redes sociales. En cambio, hay una conciencia inmediata de las necesidades del grupo. ¿Alguien escuchó a los depredadores durante la noche? ¿Cómo sonaba la tos de la abuela anciana? ¿Muestra la mujer embarazada señales de parto? Esta mayor conciencia social no es primitiva, sino una forma sofisticada de atención comunitaria que la medicina moderna apenas ahora está redescubriendo a través de conceptos como los determinantes sociales de la salud. Los primeros movimientos del día son deliberados y con un propósito. A diferencia de nuestro tropiezo moderno con la cafetera, cada acción se ha perfeccionado a través de generaciones de práctica. Los niños aprenden observando, asimilando una rutina matutina que ha asegurado la supervivencia humana durante cientos de miles de años. Así comienza cada día paleolítico, no con caos ni confusión, sino con la eficiencia práctica de quienes han dominado el arte de vivir en armonía con su entorno. El corazón del campamento, el fuego, antes de pensar en el desayuno, antes de ir a buscar agua, antes de hacer planes de caza, una tarea cobra absoluta prioridad: el fuego. En la oscuridad previa al amanecer, el guardián del fuego, a menudo un anciano con décadas de experiencia, se acerca con cuidado al hogar.
Las dificultades para identificar, primero, los materiales calentados en el registro paleolítico y segundo, determinar si los humanos fueron los responsables, han sido reconocidas por los arqueólogos desde al menos mediados del siglo XX. Pero una cosa es segura: mantener el fuego era quizás la tarea diaria más crucial. No se trata solo de calor, aunque en el clima de la edad de hielo eso es fundamental. El fuego es tecnología, protección, centro social y procesador de alimentos, todo en uno. El guardián del fuego se arrodilla junto al hogar, soplando suavemente sobre las brasas cuidadosamente almacenadas la noche anterior. Imagínatelo como la primera operación 24/7 de la humanidad, una llama que podría haber pasado de generación en generación, sin que se haya extinguido por completo. La técnica es precisa. Con demasiado aire, las frágiles brasas se dispersan. Con muy poco, se asfixian. El guardián del fuego ha aprendido este equilibrio con años de práctica, comprendiendo la aerodinámica de una manera que haría que los ingenieros modernos asintieran con admiración. Primero se añaden ramitas secas pequeñas. La leña se ha recogido el día anterior y se guarda en un lugar seco. Esto no es casualidad, sino una selección de materiales cuidadosamente escogidos, cada uno por sus propiedades de combustión. Los campistas modernos que tienen dificultades con las cerillas y el líquido para encendedores se sorprenderían de su eficiencia. En cuestión de minutos, las llamas comienzan a elevarse, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. El guardián del fuego añade piezas más grandes, creando una estructura que maximiza el flujo de aire y ahorra combustible. Es una combinación de arquitectura y química, un conocimiento transmitido de generación en generación sin un solo manual escrito. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Este fuego no es solo para una familia. La evidencia de esqueletos fosilizados que han encontrado los arqueólogos indica que los antiguos recolectores eran menos propensos a sufrir hambre o desnutrición y, en general, eran más altos y saludables que los campesinos que los sucedieron. Esta salud no era accidental. Provenía de comunidades que compartían recursos, incluido el fuego. Otros grupos podían venir a pedir prestadas brasas, creando una red de relaciones recíprocas que haría que las redes sociales modernas parecieran primitivas. El fuego matutino cumple múltiples funciones simultáneamente. Disuade a los depredadores que aún podrían rondar al amanecer. Es una señal para otros grupos humanos. El humo que se eleva en el aire matutino dice: estamos aquí, estamos vivos, somos humanos. Es el centro de la preparación del desayuno, la fabricación de herramientas y las reuniones sociales. En esencia, es el corazón de la tecnología paleolítica. A medida que las llamas se intensifican, la función del guardián del fuego pasa de la ignición a la gestión. Las distintas zonas del hogar se preparan para distintos propósitos. Una sección caliente para cocinar, una zona más fría para calentar, una cama de brasas para la posterior fabricación de herramientas. Esto no es una simple tarea de cuidar el fuego, sino un trabajo técnico especializado que requiere comprender la distribución del calor, el consumo de combustible y el tiempo de cocción. El guardián del fuego es ingeniero, químico y coordinador social a la vez, gestionando la tecnología más transformadora de la humanidad, con una pericia que apenas ahora empezamos a apreciar plenamente: el consejo matutino, la gobernanza más antigua. A medida que el fuego crepita y el calor se extiende por el asentamiento, ocurre algo extraordinario. Sin ningún anuncio formal, sin invitaciones programadas ni agendas, los adultos comienzan a reunirse alrededor del hogar. Este es el consejo matutino,
una práctica diaria que antecede a cualquier gobierno formal por decenas de miles de años, pero que opera con una eficiencia que envidiaría a los consultores de gestión modernos, la anciana. Que lidera el grupo no ocupa su puesto por privilegios hereditarios ni maniobras políticas. Se ha ganado el respeto gracias a décadas de decisiones acertadas, un profundo conocimiento del paisaje y una asombrosa capacidad para predecir los patrones climáticos. La evidencia arqueológica proveniente del arte y los rituales funerarios indica que varias mujeres gozaban de un estatus aparentemente elevado en sus comunidades, y es probable que ambos sexos participaran en la toma de decisiones. Esta no es la sociedad cavernícola patriarcal que imagina la cultura popular, sino un sistema pragmático donde la competencia importa más que el género. El debate comienza con las preocupaciones inmediatas. Un joven cazador informa de huellas cerca de la fuente de agua, posiblemente de ciervos. Pero las huellas sugieren que están alerta, quizá detectando depredadores. Un recolector experimentado menciona que los avellanos, 2 valles más allá, deberían estar listos para la cosecha en cuestión de días. Alguien más señala que los patrones de viento han cambiado, lo que sugiere cambios meteorológicos en el futuro. Esto no es charlatanería, es recopilación de información que rivalizaría con cualquier sala de crisis moderna. Lo fascinante es cómo se toman las decisiones. No hay votación formal ni reglas de orden, pero todo el que quiera hablar es escuchado. Incluso los adolescentes pueden ofrecer observaciones, aunque se espera que escuchen más que hablen. El proceso se asemeja a lo que los antropólogos llaman la construcción de consenso. Es la democracia en su forma más pura, miles de años antes de que Atenas afirmara haberla inventado. El plan de hoy surge de forma natural. Una partida de caza investigará esas huellas de ciervo, pero tomarán una ruta indirecta para comprobar otros 3 posibles sitios en el camino. Un grupo de recolección se dirigirá al nogal de ayer para terminar la recolección antes de que las avellanas maduren por completo. 2 artesanos se quedarán para terminar de preparar la ropa de invierno. El cambio de clima lo hace urgente. Un anciano llevará a los niños al arroyo, combinando la recolección de agua con la educación sobre plantas comestibles durante el camino. ¿Se dan cuenta de lo que falta? Nadie está asignado a trabajos inútiles y rutinarios. Nadie dedica 8 horas a una sola tarea repetitiva. Cada actividad tiene un propósito claro y un beneficio inmediato para el grupo. El concepto moderno de trabajos inútiles, del que escribió el antropólogo David Graeber, sería incomprensible para estas personas. Cada tarea contribuye directamente a la supervivencia y el bienestar. El consejo matutino también cumple una función social que hemos perdido en gran medida en la vida moderna. Es una reafirmación diaria de los lazos comunitarios, una oportunidad para expresar quejas antes de que se agraven y una oportunidad para compartir conocimientos entre generaciones. La abuela enseñando a una joven madre sobre el cuidado infantil, el cazador experimentado demostrando una nueva técnica de rastreo, el niño describiendo con entusiasmo una nueva zona que descubrió. Todo esto ocurre orgánicamente dentro de la estructura del consejo. Es educación, gobernanza y vínculos sociales. Todo en un eficiente ritual matutino que marca el ritmo de todo el día. La búsqueda esencial. Recogiendo agua con el plan del día decidido, uno de los primeros grupos en partir se enfrenta a una tarea tan fundamental que hoy apenas pensamos en ella. Recoger agua. Al girar una manivela, el agua fluye. Pero para nuestros antepasados paleolíticos, el agua significaba un viaje diario que moldeaba los patrones de asentamiento, las estructuras sociales y la propia supervivencia. Esta mañana, como cada mañana durante miles de años, un pequeño grupo se prepara para el viaje,
Los aguadores no se eligen al azar. Suelen ser adolescentes y jóvenes, con edad suficiente para transportar cargas pesadas y la velocidad necesaria para viajar con rapidez. Usan recipientes hechos con vejigas de animales y cestas de tejido apretado selladas con resina de pino. Piensen en estas como las primeras botellas de agua de la humanidad, diseñadas mediante ensayo y error para ser ligeras cuando estaban vacías, pero resistentes cuando estaban llenas. Algunos grupos cerca de los ríos usaban calabazas ahuecadas. Otros fabricaban recipientes con corteza de abedul. La tecnología variaba, pero la necesidad se mantenía constante. El viaje al agua no se trata solo de llenar contenedores, sino de una operación de seguridad cuidadosamente planificada. La fuente de agua atrae a todo ser vivo de la zona, desde inofensivos ciervos hasta peligrosos depredadores. El grupo se mueve con mucha precaución, una persona siempre vigilando en busca de amenazas, mientras los demás llenan los contenedores. Han aprendido que el amanecer y el anochecer son los momentos más peligrosos cuando los depredadores cazan. Media mañana ofrece el mejor equilibrio entre visibilidad y seguridad. A lo largo del camino, no solo caminan, sino que recopilan información. Las huellas frescas en el lodo revelan historias. ¿Qué animales bebieron aquí anoche? Si hay depredadores cerca y si otros grupos humanos han pasado por allí. Una rama rota podría indicar el paso de un oso. La vegetación alterada podría indicar una manada de uros. Esta información es tan valiosa como el agua misma. Notas mentales que se compartirán en el campamento. La fuente de agua en sí misma es una maravilla de conocimiento acumulado. Saben qué charcas se mantienen más limpias, qué arroyos fluyen todo el año y dónde el agua sabe mejor. Algunos grupos descubrieron la filtración natural, recogiendo el agua que se filtraba a través de la arena y la grava. Otros aprendieron a evitar ciertas fuentes durante las floraciones de algas. Esto no estaba escrito en ningún manual. Era conocimiento adquirido a lo largo de generaciones de observación, a veces pagado con enfermedades graves por errores. Pero esto es lo que la arqueología revela que sorprende a los investigadores modernos. Las legumbres de semillas grandes formaban parte de la dieta humana mucho antes de la revolución neolítica, como lo demuestran los hallazgos arqueobotánicos de los estratos musterienses de la cueva de Quebara, en Israel. Estos viajes para recolectar agua cumplían una doble función. Los porteadores recolectaban plantas comestibles a lo largo del camino, maximizando la eficiencia de una manera que enorgullecería a los expertos en productividad modernos. Un solo viaje cumplía múltiples tareas: agua, comida, recopilación de información y vigilancia territorial. El viaje de regreso es el más difícil. Un contenedor de agua lleno puede pesar 13 kilos o más. Los porteadores han desarrollado técnicas específicas, utilizando líneas de apoyo en la frente para distribuir el peso, caminando con un porte específico que minimiza el chapoteo y tomando rutas específicas que evitan terrenos accidentados. Su ergonomía se ha desarrollado a lo largo de milenios de práctica. Los excursionistas modernos, con sus sistemas de hidratación de alta tecnología, utilizan principios que estos pueblos antiguos perfeccionaron. Distribuyan el peso uniformemente, mantengan un ritmo constante, protejan el agua a toda costa, porque sin agua, nada más importa. La casa del desayuno. Más allá de la fuerza bruta mientras los aguadores hacen su viaje, otro grupo se prepara para lo que podríamos llamar la búsqueda del desayuno, aunque esto no se parece en nada a una visita rápida al supermercado. Los cazadores que reportaron huellas de ciervos en el consejo matutino ahora preparan su equipo con la misma intensidad y concentración que los cirujanos que se preparan para una operación compleja.
Esta no es la dramática cacería de mamuts que imaginamos. Se trata de asegurar proteínas frescas para el desayuno. La partida de caza es pequeña, generalmente de 3 a 5 individuos que han trabajado juntos durante años. Se conocen los movimientos, pueden comunicarse con sutiles señales con las manos y tienen una confianza mutua incondicional. Sus armas son maravillas de la ingeniería, lanzas de madera con puntas endurecidas al fuego, perfectamente equilibradas para su lanzamiento. Algunos llevan lanzadores de lanzas, o atlatls, que multiplican la fuerza de su lanzamiento. Las primeras hachas de mano europeas se atribuyen a la industria del abavilion, que se desarrolló en el norte de Francia, en el valle del río Somme. Pero para este período, la fabricación de herramientas se había convertido en un arte sofisticado. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. El éxito en la caza paleolítica se debía más a la inteligencia que a la fuerza. Estos cazadores son conductistas que han dedicado toda su vida al estudio de sus presas. Saben que los ciervos se alimentan siguiendo patrones predecibles, que prefieren ciertas plantas a horas específicas del día y que tienen rutas favoritas entre sus zonas de alimentación y de riego. Este conocimiento, acumulado durante generaciones, les otorga una ventaja que ninguna tecnología moderna puede replicar. Los cazadores recorren el paisaje leyendo señales invisibles a la vista moderna. Una brizna de hierba doblada les indica la fecha de paso de un animal. La altura de las ramas ramoneadas indica el tamaño del ciervo. Los excrementos frescos revelan la dieta y la salud. No solo siguen huellas, sino que predicen la ubicación del animal. Al anticipar varios movimientos como maestros de ajedrez, esta caza predictiva requiere capacidades cognitivas que los neurocientíficos reconocen como fundamentales para la inteligencia humana. Cuando finalmente avistan a su presa, un pequeño grupo de ciervos pastando en un claro, comienza la verdadera destreza. Deben posicionarse a favor del viento, moverse sigilosamente por un terreno que parece diseñado para generar ruido y coordinar su ataque sin comunicación verbal. Un cazador podría trazar un círculo amplio para guiar a los ciervos hacia compañeros ocultos. Otros se posicionan a lo largo de posibles rutas de escape. Es una operación táctica compleja que los estrategas militares reconocerían como una emboscada. La hora de la verdad llega pronto. Una lanza arrojadiza, lanzada con precisión experta, puede cubrir 30 yardas en menos de 2 segundos. No hay margen de error. Un lanzamiento fallido significa que el ciervo escapa y los cazadores regresan con las manos vacías. Pero cuando tiene éxito, el resultado es proteína inmediata para el grupo. El animal se despieza rápidamente en el campo, aprovechando cada parte. Nada se desperdicia, porque el desperdicio significa hambre. Lo notable es la eficiencia de este sistema. La evidencia de esqueletos fosilizados que han encontrado los arqueólogos indica que los antiguos recolectores eran menos propensos a sufrir hambre o desnutrición y, en general, eran más altos y saludables que los campesinos que los sucedieron. Esto no se debía a sus métodos de caza, sino a ellos. La combinación de un conocimiento ecológico detallado, sofisticadas estrategias de caza y el aprovechamiento absoluto de los recursos creó un sistema sostenible que sustentó a las poblaciones humanas durante cientos de miles de años. La caza del desayuno no se trata solo de comida, sino de la culminación de la inteligencia humana, la cooperación y la adaptación que permitió a nuestra especie prosperar en entornos de todo el planeta. El taller de herramientas, maestros de la piedra mientras los cazadores persiguen a sus presas y los recolectores recolectan plantas, un grupo permanece rezagado, involucrado en lo que podría ser el proceso de fabricación más antiguo de la humanidad.
El herrero se sienta con las piernas cruzadas cerca del fuego, rodeado de piedras cuidadosamente seleccionadas, examinándolas como un joyero inspecciona diamantes. No se trata de una simple machaca de piedras, sino de ingeniería de precisión que a los humanos modernos les llevaría años dominar. La fabricación de herramientas de piedra es una habilidad técnica exigente que puede llevar para años dominar. Con un promedio de 167 horas de práctica a lo largo de 22 meses, nuestros participantes adquirieron competencia en la producción de lascas, pero mostraron una menor mejora en la fabricación de hachas de mano. Piensen en ello. 167 horas solo para dominar el lascado básico. Nuestro herrero paleolítico lleva practicando desde la infancia, acumulando miles de horas de experiencia. El trabajo matutino comienza con la selección del material. No sirve cualquier roca. El herrero necesita piedras criptocristalinas, como sílex, chert u obsidiana, que se fracturan de forma predecible. Al aplicar una fuerza a rocas criptocristalinas o de grano fino como sílex, chert u obsidiana, la fractura resultante se extiende desde el punto de impacto, formando un patrón curvo similar a una concha, la fractura concoidea. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, representa la primera ciencia de los materiales de la humanidad. Observa las manos del herrero. La izquierda sujeta la piedra base en un ángulo preciso. La derecha sostiene el martillo de piedra, ni muy pesado ni muy ligero, elegido para esta tarea específica. El golpe no proviene del brazo, sino de la muñeca. Un chasquido controlado que dirige la fuerza exactamente donde se necesita. Estudios modernos con imágenes cerebrales demuestran que la elaboración de juicios técnicos sobre la fabricación de herramientas del Paleolítico inferior afecta la actividad neuronal y la conectividad funcional en la corteza prefrontal dorsal, las mismas regiones cerebrales que utilizamos para la planificación compleja y la toma de decisiones actuales. Cada golpe es un riesgo calculado. Los errores al cortar suelen ser fatales para la herramienta que se está creando. Un golpe erróneo puede arruinar horas de trabajo. El herrero debe evaluar constantemente. ¿Es el ángulo correcto? ¿Cuánta fuerza? ¿Dónde debe impactar exactamente el golpe? Es un juego de ajedrez tridimensional donde cada movimiento altera permanentemente el tablero. El taller no se trata solo de fabricar herramientas, sino de innovar. La cultura auriñaciense parece haber sido la primera en depender principalmente de las cuchillas. El uso de cuchillas aumenta exponencialmente la eficiencia del uso del núcleo en comparación con la técnica de lascas Levallois. Esto representa una revolución tecnológica tan significativa como el chip informático. Mayor precisión con la misma cantidad de materia prima significa menos tiempo para recolectar piedras y más tiempo para otras actividades. Es el equivalente paleolítico de la eficiencia industrial. El aspecto social es igualmente importante. Los jóvenes aprendices observan cada movimiento y aprenden mediante la observación. No hay tutorial de YouTube ni manual escrito, solo la paciente transmisión de conocimientos de maestro a alumno. El herrero se detiene ocasionalmente para que un aprendiz lo intente, guiando sus manos y corrigiendo su agarre. Este momento de aprendizaje representa algo profundo, la transferencia deliberada de conocimientos técnicos complejos, un rasgo singularmente humano que permite que la cultura se acumule y progrese a lo largo de las generaciones. La recolección, la despensa de la naturaleza mientras el fabricante de herramientas trabaja. Otro grupo se prepara para lo que muchos consideran la actividad diaria más importante, la recolección. Liderada por mujeres experimentadas que conocen todas las plantas comestibles a un día de caminata,
Esta expedición aportará la mayor parte de las calorías consumidas hoy. Olvídense del estereotipo del hombre cazador. La evidencia arqueológica sugiere cada vez más que los alimentos vegetales, y no la carne, constituyen la base de la dieta paleolítica. El grupo de recolección incluye mujeres de todas las edades, desde abuelas con décadas de conocimiento hasta niñas que apenas están aprendiendo a identificar plantas comestibles. Varios hombres también se unen, sobre todo los más jóvenes, que aún no han demostrado su valía como cazadores. Llevan herramientas especializadas, palos de excavación endurecidos al fuego, cestas tejidas impermeabilizadas con resina de pino y lascas afiladas para cortar tallos duros. Es un conjunto de herramientas perfeccionado durante milenios para una máxima eficiencia. Su destino hoy es un valle a 2 horas de distancia, donde la experiencia les indica que ciertos tubérculos deberían estar listos. Pero esta no es una compra de comestibles con un solo objetivo. Las legumbres de semillas grandes formaban parte de la dieta humana mucho antes de la revolución neolítica, como lo demuestran los hallazgos arqueobotánicos de los estratos musterienses de la cueva de Quevara en Israel. Los recolectores recorren el paisaje como científicos ecologistas, observando, probando y recordando constantemente. Una joven descubre bayas desconocidas. Para evitar el riesgo de envenenamiento, realiza una prueba sistemática transmitida de generación en generación. Primero machaca una baya y se la frota sobre la piel sensible, la parte interior de la muñeca. Espera a ver si se irrita. Si no, se la lleva a los labios y luego a la punta de la lengua, con cuidado para observar las reacciones. Este enfoque metódico hacia nuevos alimentos permitió a los humanos expandirse a nuevos territorios y explotar recursos novedosos de forma segura. El conocimiento requerido es asombroso. Cada recolector debe reconocer docenas de plantas comestibles en diferentes etapas de crecimiento, saber qué partes son comestibles en cada momento, comprender los métodos de preparación que neutralizan las toxinas y recordar la ubicación y el momento de la distribución de los recursos dispersos en un vasto paisaje. Los etnobotánicos modernos que estudian a los pueblos indígenas se asombran por la profundidad de este conocimiento, que a menudo supera lo que contienen las guías de campo científicas. El proceso de recolección en sí mismo dista mucho de ser un deambular al azar. El grupo sigue una ruta planificada que maximiza la eficiencia, visitando las zonas de recursos conocidas en un orden que considera los tiempos de maduración, las distancias de viaje y la capacidad de carga. En esencia, resuelven un complejo problema de optimización, lo que los matemáticos ahora llaman el problema del viajante, utilizando mapas mentales y memoria colectiva en lugar de algoritmos. Los vínculos sociales se fortalecen durante estas expediciones. El conocimiento se transmite de generación en generación a través de historias y canciones que codifican información crucial sobre plantas, lugares y estaciones. Las mujeres mayores comparten chismes y sabiduría mientras sus manos trabajan automáticamente. Décadas de práctica que hacen que la recolección sea casi inconsciente. Las madres jóvenes llevan a sus bebés en portabebés, absorbiendo las imágenes, sonidos y olores que un día guiarán su propia recolección. Es educación, ejercicio, tiempo social y obtención de alimentos, todo en un paquete eficiente. El patio de juegos paleolítico, aprendizaje a través del juego de vuelta en el campamento. Un grupo de niños parece simplemente jugar, pero observen con más atención. Ese juego, con lanzas en miniatura. Desarrollan la coordinación ojo-mano necesaria para la caza. La elaborada simulación de roles familiares ensaya dinámicas sociales cruciales. El patio de recreo paleolítico
fue el primer sistema educativo de la humanidad y fue extraordinariamente eficaz. Un niño de 6 años se concentra intensamente en las piedritas, imitando los movimientos del herrero. Sus herramientas son ridículamente rudimentarias para los estándares de los adultos, pero cada golpe le enseña la relación entre ángulo, fuerza y fractura. Para la adolescencia, producirá herramientas funcionales. Al llegar a la edad adulta, podría innovar nuevas técnicas. Esta progresión del juego al dominio ocurre sin instrucción formal, impulsada por una motivación intrínseca que a los educadores modernos les cuesta replicar. Las niñas no solo juegan con muñecas, aunque también lo hacen, usando figuras de arcilla o manojos de hierba. También practican el tejido de cestas con tallos de hierba, aprendiendo los patrones básicos que con el tiempo les permitirán crear recipientes impermeables. Identifican plantas comestibles en los alrededores del campamento y compiten para ver quién encuentra más especies. Es una clase de botánica disfrazada de entretenimiento. Los grupos de juego de edades mixtas crean sistemas naturales de mentoría. Los niños mayores adquieren prestigio al enseñar a los más pequeños, reforzando así sus propios conocimientos. Una niña de 12 años le muestra a un niño más pequeño cómo extraer fibras de los tallos de las plantas, demostrando la paciencia y la claridad de un maestro experimentado. Aprendió esta misma habilidad de un niño mayor hace años, continuando una cadena de transmisión de conocimientos que se remonta a generaciones. El juego físico domina gran parte del día. Los niños se persiguen entre sí a través de pistas de obstáculos de rocas y troncos, desarrollando la agilidad necesaria para moverse por terrenos difíciles mientras persiguen presas o huyen de depredadores. Trepan a los árboles con la misma eficiencia que los monos, lanzan piedras a los objetivos con mayor precisión y luchan de maneras que desarrollan fuerza, a la vez que les enseñan límites sociales. Es un programa de estudio integral que forma adultos capaces de proezas físicas extraordinarias. Pero quizás lo más importante es que los niños tienen tiempo, muchísimo tiempo libre para explorar, experimentar y crear. El perro fue el primer animal que el Homo sapiens domesticó. Los perros descienden de los lobos salvajes, y su domesticación ocurrió mucho antes de la revolución agrícola. Un niño que juega con cachorros de lobo al borde de un campamento podría estar participando en una de las relaciones más transformadoras de la humanidad. Sin la presión de la educación formal ni de las actividades estructuradas, los niños del Paleolítico aprenden a su propio ritmo, siguiendo sus intereses y desarrollando las diversas habilidades que su sociedad necesita. Es una filosofía educativa que las escuelas alternativas modernas apenas están redescubriendo. El descanso del mediodía, productividad y conexión social. A medida que el sol alcanza su cenit y las temperaturas suben, el campamento se adapta a un ritmo olvidado por las sociedades modernas con clima controlado. Este es el descanso del mediodía, no la pereza, sino la adaptación inteligente a las condiciones ambientales. Mientras combatimos la somnolencia vespertina con cafeína y fuerza de voluntad, nuestros antepasados armonizaron sus actividades con los ritmos circadianos naturales. Los cazadores han regresado, con éxito o sin él, y comparten sus experiencias con otros que descansan a la sombra que les ofrece el paisaje. Sus historias no son solo entretenimiento, sino sistemas de transferencia de información. Un cazador describe nuevas huellas avistadas cerca de un abrevadero lejano, actualizando el mapa mental del grupo sobre los movimientos de la presa. Otro demuestra cómo modificó su técnica de lanzamiento de lanzas para aprovechar la innovación en la distribución del viento en tiempo real. Este periodo de descanso cumple múltiples funciones, además de evitar el agotamiento por calor.
es cuando se realizan el mantenimiento y la reparación de las herramientas. Un cazador rehencha una punta de lanza-roma, un recolector reteje una sección dañada de una cesta, y el herrero, tras un descanso de su siesta intensiva, revisa la producción de la mañana, apartando las mejores piezas y evaluando lo que aún falta. Es control de calidad y gestión de inventario, al estilo paleolítico. Los vínculos sociales se intensifican durante estas horas de tranquilidad. El comercio entre bandas pudo haber surgido durante el Paleolítico Medio, ya que éste habría contribuido a asegurar su supervivencia al permitirles intercambiar recursos y mercancías. Un visitante de una banda vecina podía llegar al mediodía, cuando el viaje es menos placentero, pero es más probable que todos los miembros de los campamentos estuvieran presentes. La información sobre la ubicación de recursos, los patrones climáticos y el movimiento de otros grupos humanos se intercambia junto con los bienes comerciales. Los ancianos, valorados por sus conocimientos en lugar de marginados por su reducida capacidad física, dominan los periodos de descanso. Sus bibliotecas vivientes, sus memorias, contienen décadas de información crucial sobre fenómenos raros, sequías, inviernos excepcionales y comportamientos animales inusuales. Una abuela relata un patrón climático similar de hace 40 años y las plantas que se mantuvieron comestibles durante la sequía posterior. Esta memoria institucional ayuda al grupo a prepararse para eventos de baja frecuencia, pero de gran impacto. Los niños duermen la siesta o realizan actividades tranquilas, asimilando el intenso aprendizaje de la mañana mediante el juego y el descanso. Los adultos pueden dedicarse a manualidades no urgentes, decorar herramientas, crear joyas con conchas y piedras, experimentar con nuevas técnicas sin la presión de la necesidad inmediata. Es durante estos momentos de relajación que suele surgir la innovación, cuando las mentes, liberadas de la presión de la supervivencia, pueden explorar soluciones creativas. El descanso del mediodía también ofrece tiempo para lo que ahora podríamos llamar atención médica preventiva. Las personas atienden lesiones menores antes de que se conviertan en problemas graves, aplican remedios herbales a cortes y contusiones y masajean músculos doloridos. El conocimiento médico informal del grupo se comparte y refuerza mediante conversaciones informales sobre lo que funciona y lo que no. Es una medicina revisada por pares, probada a lo largo de generaciones en su aplicación práctica. La artesanía vespertina, moda y tecnología primitiva. A medida que las sombras se alargan y bajan las temperaturas, el campamento cobra vida con energía renovada. La tarde es el momento ideal para la artesanía, en particular para la interminable tarea de crear y mantener la ropa. En el Paleolítico, la moda no era cuestión de estatus, sino de supervivencia, y las habilidades requeridas humillarían a los diseñadores modernos. Una mujer se sienta con una piel fresca de ciervo, iniciando el complejo proceso de transformación. Primero, utiliza un raspador de piedra para eliminar cualquier rastro de grasa y carne, una tarea que requiere horas de minucioso trabajo. Los raspadores eran esenciales para procesar pieles de animales y otros materiales, desempeñando un papel crucial en la vida cotidiana de los primeros humanos. Un punto que se le escapara podía significar descomposición, arruinando toda la piel. Sus movimientos son rítmicos, casi meditativos, la memoria muscular de años de práctica guiando cada pasada. Cerca de allí, su hermana trabaja en una etapa más avanzada, ablandando una piel ya limpia. Ha creado una mezcla de tejido cerebral y agua, transformada en una pasta que contiene enzimas naturales perfectas para descomponer las fibras resistentes de la piel.
Los curtidores modernos que utilizan productos químicos industriales se sorprenderían de la eficacia de esta solución de la edad de piedra. Ella aplica la mezcla en cada fibra, amasando y estirando, transformando la piel rígida en cuero flexible. La estación de costura representa quizás la innovación paleolítica menos apreciada. Desde el Paleolítico superior, existe amplia evidencia de que los primeros humanos utilizaban materiales distintos de la piedra, como hueso, asta y marfil, como parte de sus herramientas. Los huesos largos o huesos de las extremidades de los animales podían partirse y moldearse para fabricar herramientas como punzones, picos y agujas. Una mujer enhebra una aguja de hueso con tendones, creando puntadas tan finas que rivalizan con la artesanía moderna. Está añadiendo un forro de piel a un abrigo de invierno. Cada pieza está cuidadosamente cortada y colocada para un máximo aislamiento. Los niños observan y ayudan en lo que pueden, aprendiendo con la práctica. Un niño practica la fabricación de cuerda con fibras vegetales, retorciéndolas y enrollándolas en su muslo para crear un hilo resistente. Sus primeros intentos son torpes y débiles, pero la guía paciente de un anciano le enseña la tensión y el ritmo adecuados. De adulto, podrá crear cuerda lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un hombre adulto, esencial para todo, desde la fabricación de trampas hasta la construcción de refugios. La variedad de prendas producidas desafía los estereotipos cavernícolas. No se trata de toscos abrigos de piel, sino de prendas a medida con capuchas, mangas y cierres. También aparecen elementos decorativos, conchas cosidas con patrones, diseños ocres pintados sobre cuero, flecos cortados tanto por su funcionalidad como por su estética. Una mujer trabaja en lo que parecen ser leggings impermeables con piel de pescado cosida con puntadas increíblemente finas que crean un sello hermético. Es ropa técnica que las empresas modernas de actividades al aire libre reconocerían y respetarían. La sesión de manualidades de la tarde también es el momento de crear objetos ornamentales. Un joven perfora cuidadosamente un diente de zorro con un taladro de piedra y arena como abrasivo, un proceso que requiere horas de trabajo paciente. Estos adornos no son mera vanidad, sino dispositivos de señalización social que indican habilidad, estatus y pertenencia a un grupo. También son objetos de comercio, riqueza portátil, que puede intercambiarse con otras bandas por recursos o favores. La economía paleolítica era más compleja que la simple subsistencia, y la artesanía vespertina era el momento en que se producía gran parte de esta producción económica. La llama perpetua. El desafío de mantener el fuego. Imagínense, son las 4:30 de la mañana en un campamento paleolítico y el fuego de la noche se ha reducido a apenas brasas. Una persona despierta, ve la luz moribunda y sabe exactamente qué hacer. En nuestro mundo, simplemente encenderíamos un interruptor o una cerilla. Pero hace 40.000 años, reavivar ese fuego significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El fuego no era solo calor, lo era todo. Descubrimientos recientes en la cueva Wonderwork de Sudáfrica sugieren que los humanos controlaban el fuego desde hace 1 millón de años, pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Mantener el fuego era más difícil que encenderlo. Los humanos del Paleolítico desarrollaron ingeniosos métodos para mantener vivas las llamas durante días, incluso semanas. El guardián del fuego, a menudo un anciano o un miembro herido que no podía cazar, alimentaba cuidadosamente las llamas durante toda la noche. Usaban materiales de combustión lenta, como hongos secos o estiércol compactado, creando un combustible prehistórico de liberación gradual. Al trasladar el campamento,
Llevaban brasas incandescentes en huesos huecos rellenos de musgo, el fuego portátil original de la naturaleza. La evidencia arqueológica de Abric Romani, en España, muestra una gestión organizada del fuego que se remonta a 70.000 años. Cada zona tenía fuegos diferentes, uno para cocinar, otro para calentarse, y fuegos separados para fabricar herramientas, donde la temperatura constante era crucial. Hacer fuego desde cero requería una habilidad extraordinaria. El método del taladro manual, haciendo girar un palo de madera contra un zócalo, podía requerir 30 minutos de intenso esfuerzo. Las manos se ampollaban, los brazos dolían, pero parar significaba volver a empezar. Los que hacían fuego con éxito eran famosos en sus bandas, y sus habilidades literalmente mantenían a todos con vida. Los supervivientes modernos tienen dificultades para hacer fuego incluso conociendo las técnicas. Sin embargo, los humanos del Paleolítico lo hacían rutinariamente, con lluvia, nieve y viento. Comprendían qué maderas generaban la mejor fricción, cómo la humedad afectaba sus posibilidades y el ángulo preciso necesario para el éxito. Esto no era primitivo, sino ingeniería magistral que utilizaba únicamente materiales naturales, las voces jóvenes, la niñez paleolítica. El silencio de una mañana paleolítica se rompe con el eco de las risas infantiles en el campamento, mientras que los padres modernos dejan a sus hijos en la guardería antes de ir a trabajar. Los niños paleolíticos eran parte integral de la vida cotidiana, aprendiendo con la práctica desde que aprendieron a caminar. Esto es lo que sorprende a los investigadores modernos. Los niños menores de 15 años representaban aproximadamente la mitad de la población mundial durante el Paleolítico. Hoy solo representan una cuarta parte. Imaginen una banda de 35 personas. 2 docenas tendrían 20 y tantos o menos. Este no era un mundo de adultos con hijos ocasionales. Era una sociedad donde las voces jóvenes dominaban el paisaje sonoro. La evidencia arqueológica cuenta una historia extraordinaria. Los motivos hechos con plantillas a mano pertenecen a bebés, niños y jóvenes, lo que revela la importancia de este estrato en la actividad artística. En la cueva de Ruffignac, en Francia, pequeños dedos trazan patrones en arcilla blanda, algunos hechos por niños de tan solo 2 años, sostenidos por adultos para alcanzar el techo. Esto no era niñera, sino transmisión cultural en acción. A diferencia de nuestra sociedad segregada por edades, los niños del Paleolítico estaban donde quiera que los adultos estuvieran. Las huellas no son tan anatómicamente distintas como las de Namibia, pero son más pequeñas y podrían haber sido hechas por niños de tan solo 1 o 2 años, de pie en el barro mientras sus padres y hermanos mayores continuaban con sus actividades. Esto incluía secuestrar las herramientas de piedra con las que descuartizaban el cadáver del hipopótamo. Imaginen a los niños pequeños observando atentamente cómo sus padres fabricaban herramientas, con sus pequeñas huellas preservadas junto a un lugar de matanza durante miles de años. A los 6 o 7 años, los niños ya contribuían a la supervivencia de la tribu. Las huellas de Namibia fueron dejadas por un pequeño grupo de niños que caminaban sobre una superficie de barro seco tras un rebaño de ovejas o cabras. No se trataba de niños modernos con citas de juego programadas, sino de niños con verdaderas responsabilidades que aprendieron mediante la experiencia a rastrear animales y a orientarse en su entorno. El proceso de aprendizaje dejó su huella en el registro arqueológico. Los arqueólogos pueden reconocer el trabajo de un novato, porque quienes aprenden a fabricar herramientas de piedra cometen errores similares. Esos intentos fallidos de fabricar herramientas, golpeando el núcleo de piedra con demasiada fuerza o en el ángulo incorrecto, nos indican que los niños no solo observaban,
sino que practicaban, fallaban y volvían a intentarlo. Los padres, sobreprotectores de hoy, podrían avergonzarse, pero estos niños manipulaban piedras afiladas y aprendían mediante ensayo y error. El juego no estaba separado del aprendizaje, era aprendizaje. Mientras que los niños modernos juegan con animales de plástico, los niños del Paleolítico jugaban con huesos reales, practicaban con herramientas de tamaño infantil y exploraban cuevas que aterrorizarían a la mayoría de los adultos modernos. Sus juegos los preparaban para la vida adulta de una forma que nuestros videojuegos jamás podrían. Quizás lo más importante es que los niños tenían tiempo, muchísimo tiempo libre para explorar, experimentar y crear. El perro fue el primer animal que el Homo sapiens domesticó. Los perros descienden de los lobos salvajes, y su domesticación ocurrió mucho antes de la revolución agrícola. Un niño que juega con cachorros de lobo al borde de un campamento podría estar participando en una de las relaciones más transformadoras de la humanidad, sin la presión de la educación formal ni de las actividades estructuradas. Los niños del Paleolítico aprenden a su propio ritmo, siguiendo sus intereses y desarrollando las diversas habilidades que su sociedad necesita. Es una filosofía educativa que las escuelas alternativas modernas apenas están redescubriendo. Las veladas. Cuando la comunidad cobre vida. Al caer la noche sobre el paisaje paleolítico, ocurrió algo mágico. Los miembros dispersos de la banda convergieron alrededor de la hoguera central, transformándose de individuos dedicados a tareas de supervivencia en una comunidad. No era solo la hora de cenar, era el momento en que la sociedad paleolítica realmente cobraba vida. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre rostros desgastados por las actividades del día. Un cazador exitoso podría estar relatando la cacería del día, usando gestos y sonidos para recrear el momento en que la lanza dio en el blanco. Pero no imaginen un relato monótono. Esto era teatro. La neurociencia moderna demuestra que contar historias activa múltiples regiones cerebrales, creando experiencias compartidas. Nuestros antepasados lo descubrieron mucho antes de las máquinas de resonancia magnética. La evidencia arqueológica de la cueva de Kesem en Israel, que data de hace 400.000 años, revela áreas de hogar organizadas con zonas diferenciadas para diferentes actividades. La hoguera principal no solo servía para calentarse, sino que era el equivalente prehistórico de la televisión y las redes sociales juntas. Todos se reunían allí, desde bebés lactantes hasta ancianos curtidos, creando un espacio multigeneracional que la sociedad moderna rara vez logra. Compartir comida alrededor de la hoguera al atardecer era más que nutrición, era un vínculo social. Cuando se distribuía carne, se seguían reglas sociales complejas que los antropólogos aún observan en las sociedades modernas de cazadores-recolectores. El cazador exitoso solía comer último, reforzando los lazos sociales mediante la generosidad. Comparen esto con las familias modernas que comen por turnos o solas frente a las pantallas y se darán cuenta de que hemos perdido algo profundo. La tarde era el momento ideal para el mantenimiento y la creación de herramientas. Al desaparecer la luz del día, los humanos trabajaban a la luz del fuego, guiados por la memoria muscular desarrollada a lo largo de los años. La producción de herramientas de piedra no era apresurada, sino metódica, casi meditativa. El sonido rítmico de piedra contra piedra se convirtió en parte de la banda sonora de la noche, tan familiar como las canciones de nuestros programas de televisión. La música también inundó estas veladas. Las flautas de hueso de Alemania, que datan de hace 43.000 años, no eran instrumentos solistas, sino que formaban parte de actuaciones de conjunto. Añádele tambores hechos de pieles estiradas,
sonajeros de calabazas llenas de piedras y voces alzadas en una canción, y tendrás una sinfonía que dura horas. A diferencia de nuestro consumo pasivo de entretenimiento, todos participaron. Incluso los bebés experimentaban el ritmo a través de los movimientos de su madre mientras bailaban. Estas reuniones eran el momento de la transmisión de conocimientos entre generaciones. No existían manuales escritos, así que todo, desde qué plantas eran venenosas hasta cómo rastrear presas heridas, se transmitía oralmente. Los ancianos albergaban bibliotecas vivientes en sus mentes, y las reuniones vespertinas eran el momento de abrir estos libros. Un niño que escuchaba historias sobre el último gran sequía no solo se entretenía, sino que también descargaba software de supervivencia. Mientras el fuego se apagaba y los niños dormitaban junto a sus padres, los adultos podían seguir hablando en voz baja, planeando las actividades del día siguiente o discutiendo sus preocupaciones sobre los patrones climáticos. La reunión vespertina no era solo un momento social, era cuando las bandas se convertían en comunidades, cuando los individuos se convertían en un pueblo. Sin estos rituales nocturnos, la cultura humana tal como la conocemos podría no haberse desarrollado jamás. Los ritmos del amanecer. El despertar paleolítico. Antes de que cantaran los primeros pájaros, antes incluso de que el más leve indicio del amanecer rozara el cielo oriental, alguien en el campamento paleolítico ya estaba despierto. Su reloj interno, inafectado por la luz artificial o las aplicaciones de alarma, respondía a señales sutiles que los humanos modernos hemos olvidado en gran medida. La ligera bajada de temperatura antes del amanecer, los sonidos cambiantes de los animales nocturnos, la forma en que el crepitar del fuego cambiaba a medida que la humedad se acumulaba en el aire antes del amanecer. Este madrugador tenía una tarea crucial: controlar el fuego. En nuestro mundo de calor y luz instantáneos, es difícil comprender lo aterrador que puede ser un fuego apagado. Encender el fuego desde cero en la humedad de la mañana era una pesadilla. El guardián del fuego destapaba cuidadosamente las brasas enterradas la noche anterior, soplando suavemente para reavivarlas, añadiendo musgo seco u hongos que se habían mantenido secos específicamente para este propósito. A medida que el fuego se reavivaba, su luz despertaba gradualmente a otros, sin alarmas estridentes, sin rutinas matutinas apresuradas. Las mañanas paleolíticas transcurrían con el ritmo natural de la luz creciente. Los cuerpos se agitaban bajo las mantas de piel. Los niños se acurrucaron junto a sus padres para disfrutar de unos momentos más de calor. Los sonidos eran suaves. La suave respiración de la banda, el crujido de alguien estirándose, el crujido de las articulaciones al levantarse los ancianos. La música podría verse desarrollado a partir de sonidos rítmicos producidos por las tareas cotidianas, por ejemplo, al romper nueces con piedras. El paisaje sonoro matutino incluía estos ritmos de trabajo. Alguien que ya comenzaba a procesar las nueces recolectadas el día anterior, el raspado constante de la preparación de la piel y el tap-tap-tap del mantenimiento de las herramientas de piedra. No eran simples tareas, sino la música matutina del Paleolítico. Recoger agua fue una de las primeras tareas. A diferencia de abrir un grifo, esto implicaba caminar hasta el arroyo o manantial más cercano, a menudo a varios cientos de metros de distancia. Llevaban agua en vejigas de animales limpias o en cestas de tejido apretado selladas con resina de pino. El aguador podía detenerse para buscar huellas frescas de animales, una actividad que podía determinar los planes de caza del día. La higiene matutina existía, aunque parecía diferente a nuestras rutinas.
Se limpiaban los dientes con materiales vegetales fibrosos, se lavaban la cara con agua fría del arroyo y se peinaban con peines de hueso y grasa animal. La evidencia arqueológica muestra herramientas de aseo sorprendentemente sofisticadas. Nuestros antepasados no eran los salvajes desaliñados que imagina la cultura popular. Las legumbres de semillas grandes formaban parte de la dieta humana mucho antes de la Revolución Neolítica, como lo demuestran los hallazgos arqueobotánicos de los estratos musterienses de la cueva de Quevara, en el Paleolítico israelí. Raíces asadas sobrantes de la noche anterior, quizás algo de carne seca, frutos secos recogidos días atrás. El desayuno consistía en energía rápida, antes de comenzar el verdadero trabajo del día. Al llegar la luz del día, la banda se reunía brevemente para planificar. ¿Quién cazaría? ¿Quién recolectaría? ¿Quién se quedaría con los niños y los ancianos? No eran decisiones casuales, sino estrategias de supervivencia perfeccionadas a lo largo de miles de generaciones. El ritual matutino no consistía solo en despertar, sino en sincronizar a toda una comunidad para otro día de vida plena en un mundo desafiante. El comercio paleolítico, redes que unían continentes. Imagina caminar durante semanas por paisajes desconocidos, cargando un valioso cargamento envuelto en piel de animal. Tu destino, un lugar de encuentro donde convergen múltiples grupos, atraídos por la promesa de bienes exóticos y conexiones sociales vitales. Esto no era un mercado medieval ni un bazar antiguo, sino comercio paleolítico, mucho más sofisticado de lo que la mayoría cree. La evidencia está escrita en piedra, literalmente. Herramientas de obsidiana halladas a cientos de kilómetros de sus fuentes volcánicas cuentan historias de vastas redes comerciales que abarcaban continentes. En yacimientos arqueológicos de toda Europa, los investigadores encuentran conchas marinas mediterráneas en regiones sin litoral, ámbar báltico en cuevas del sur y sílex de alta calidad, que recorrió distancias que supondrían un desafío para los mochileros modernos. No se trataba de intercambios casuales entre vecinos. El análisis químico de herramientas de piedra revela redes organizadas que transportaron materiales a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. La obtención de artefactos, es decir, la identificación del origen de una materia prima específica, implica una serie de pruebas de laboratorio en los artefactos, que luego se comparan con materiales similares conocidos. Cuando los científicos analizan un trozo de obsidiana hallado en Francia y lo rastrean hasta un volcán específico en Italia, descubren antiguas rutas comerciales que funcionaron durante miles de años. Pero ¿por qué los humanos del Paleolítico caminarían cientos de kilómetros para conseguir un tipo de piedra en particular, cuando existían materiales adecuados localmente? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Estos intercambios no se limitaban a adquirir mejores herramientas. Se trataban de mantener redes sociales que pudieran significar la supervivencia en tiempos difíciles. Una banda con conexiones con múltiples grupos contaba con seguro contra desastres locales, posibles parejas y acceso a diversos conocimientos. El intercambio podía utilizarse para fortalecer los lazos sociales en lugar de generar riqueza. A diferencia de nuestra economía de mercado, donde desconocidos intercambiaban dinero por bienes, el comercio paleolítico era profundamente personal. Cuando las bandas se reunían en lugares de encuentro tradicionales, a menudo ubicados en accidentes geográficos como confluencias fluviales o pasos de montaña, no solo intercambiaban objetos, intercambiaban historias, genes y estrategias de supervivencia. Las reuniones en sí mismas eran eventos. Imaginen a docenas de bandas convergiendo durante el otoño, cuando ciertos recursos abundaban.
Mientras que en una aburrida feria comercial revisamos nuestros teléfonos, los pueblos del Paleolítico disfrutaban de días de festejos, bailes y ceremonias. Los jóvenes encontraban pareja, los ancianos compartían conocimientos ambientales cruciales y los niños jugaban con compañeros que quizá no volverían a ver hasta dentro de un año. Es probable que las mujeres desempeñaran un papel crucial en estas redes. Los estudios etnográficos de los cazadores-recolectores modernos muestran que las mujeres suelen mantener las relaciones sociales que unen a los grupos. ¿Esos collares de conchas encontrados en el interior podrían representar el viaje de una joven para unirse a una banda lejana, llevando consigo no solo adornos, sino también conocimiento de los recursos y técnicas costeros? La complejidad de estas redes desafía nuestras suposiciones sobre los pueblos primitivos. Mantenían mapas mentales de territorios que se extendían cientos de kilómetros. Recordaban genealogías que vinculaban a grupos distantes y honraban las alianzas comerciales que podían extenderse a lo largo de generaciones. Cuando un trozo de ámbar báltico llegaba al Mediterráneo, no viajaba a través de intermediarios anónimos, sino a través de una cadena de relaciones, donde cada intercambio fortalecía los lazos que habían existido desde tiempos inmemoriales. El alma del Paleolítico. Espiritualidad y rituales. La luz parpadeante del fuego proyecta sombras en la pared de la cueva, transformando las formaciones rocosas naturales en algo más, quizás espíritus o ancestros observando desde el más allá. Un cuerpo yace preparado para el entierro, cubierto de ocre rojo que brilla como sangre bajo la luz danzante. Esta no es una escena de la historia registrada, sino de hace 30.000 años, cuando los humanos del Paleolítico desarrollaron complejas creencias espirituales que escandalizarían a quienes los consideran primitivos. Las tumbas son los signos más claros de la conducta espiritual, ya que muestran la delimitación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La evidencia comienza en el Paleolítico Medio con nuestros primos neandertales. En yacimientos como La Chapelle-aux-Sens y Shanidar, los cuerpos se colocaban cuidadosamente, a veces con herramientas de piedra y partes de animales. No se trataba de una disposición casual, sino de un entierro intencional, lo que sugiere creencias sobre la muerte que trascendían la mera higiene, pero el Paleolítico Superior revela algo extraordinario. A juzgar por los ajuares funerarios hallados junto a los difuntos, los entierros del Paleolítico Superior son, sin duda, evidencia de espiritualidad y religiosidad. En Sungir, Rusia, los arqueólogos descubrieron entierros tan elaborados que rivalizan con los de los faraones egipcios. Un hombre adulto estaba cubierto de miles de cuentas de marfil, cuya creación habría requerido 10.000 horas. Tras un año de trabajo a tiempo completo, 2 niños, enterrados cabeza con cabeza, llevaban ropas adornadas con dientes de zorro y marfil de mamut. El ocre rojo aparece por todas partes en las prácticas espirituales del Paleolítico. Este pigmento de óxido de hierro no era solo decorativo, simbolizaba la sangre, la vida y la transformación. Se pintaban los cuerpos con él, se rociaban las tumbas y se teñían las manos que preparaban a los muertos. Las culturas modernas aún utilizan el rojo en los rituales funerarios, desde las ceremonias de cremación hindúes hasta las vestimentas cardenalicias cristianas, lo que sugiere que el simbolismo de este color está profundamente arraigado en la conciencia humana. Los enterramientos más antiguos conocidos se atribuyen al Paleolítico Medio. Los cadáveres, acompañados de herramientas de piedra y partes de animales, se depositaban en agujeros en el suelo y en ocasiones se protegían especialmente. Algunos cuerpos se colocaban en posición fetal, quizás simbolizando el renacimiento. Otros estaban orientados hacia el sol naciente.
No se trataba de elecciones aleatorias, sino de actos rituales deliberados. El arte rupestre y la espiritualidad se entrelazaban de maneras que apenas comenzamos a comprender. Las cuevas profundas, que requerían peligrosos viajes a través de la oscuridad, se convirtieron en espacios sagrados. ¿Por qué arriesgar la vida y la integridad física para pintar en cámaras donde nadie vivía? La respuesta reside en el significado espiritual de las cuevas como portales entre mundos, úteros de la tierra donde moraban los espíritus. El arte en sí mismo revela un pensamiento espiritual. Figuras híbridas humano-animales aparecen repetidamente, chamanes transformados durante estados de trance o seres mitológicos que poblaron la cosmología paleolítica. Las plantillas de manos, creadas al soplar pigmento sobre las manos presionadas contra las paredes de la cueva, podrían representar intentos de dejar la propia esencia en un espacio sagrado, como los peregrinos modernos que dejan ofrendas en los santuarios. La investigación sugiere ahora que el sitio se caracteriza por una diversidad de comportamientos mortuorios mucho mayor de lo que los arqueólogos creían anteriormente. No todos recibieron un entierro elaborado. Algunos cuerpos quedaron expuestos. Otros recibieron un trato mínimo, mientras que ciertos individuos, quizás chamanes, líderes o personas consideradas especiales, recibieron cuidados extraordinarios. Este trato diferenciado sugiere complejas jerarquías sociales y espirituales. La música, la danza y los estados alterados de conciencia probablemente desempeñaron un papel central en la espiritualidad paleolítica. Las flautas de hueso y la acústica de cuevas, diseñadas para amplificar el sonido, sugieren ceremonias musicales. La percusión y la danza repetitivas, técnicas que aún se utilizan en todo el mundo para inducir estados de trance, probablemente ayudaron a los chamanes paleolíticos a viajar a los mundos espirituales. No se trataba de supersticiones primitivas, sino de sofisticados sistemas espirituales que ayudaban a los humanos a comprender la existencia, la muerte y su lugar en el cosmos. Los fundamentos de la espiritualidad humana, la creencia en las almas, el más allá y las fuerzas sobrenaturales, surgieron en el Paleolítico y perduran hasta nuestros días, ya sea expresadas a través de la religión organizada o la espiritualidad personal. La sanación ancestral, medicina paleolítica. Un joven cazador se retuerce de dolor, con la pierna doblada en un ángulo anormal tras una caída durante la caza del mamut. En nuestro mundo, lo habrían llevado de urgencia a una sala de emergencias para radiografías y cirugía. Pero hace 30.000 años ocurre algo extraordinario. El sanador de la banda se acerca con una confianza innata, portando herramientas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Lo que sigue sorprendería a los profesionales médicos modernos. La evidencia arqueológica revela que los humanos del Paleolítico poseen conocimientos médicos sofisticados que desafían nuestras suposiciones sobre la atención médica primitiva. La trepanación, a veces llamada trefenación, era una operación quirúrgica básica en la que se perforaba o raspaba un orificio en el cráneo. Se practicaba en sociedades prehistóricas de todo el mundo. No se trataba de perforaciones aleatorias realizadas por salvajes ignorantes. Muchos pacientes sobrevivían, como lo demuestra el crecimiento óseo curado alrededor de las zonas quirúrgicas. El botiquín paleolítico era la farmacia de la naturaleza. De las 212 especies vegetales identificadas, alrededor del 60% eran medicinales y comestibles. Podrían haberse utilizado como alimento, medicina o ambos. Corteza de sauce para aliviar el dolor, que contiene el precursor de la aspirina. Musgos específicos con propiedades antibióticas e innumerables
innumerables hierbas para tratar todo, desde heridas hasta problemas digestivos. No se trataba de conjeturas, sino de conocimiento acumulado y refinado durante miles de años. Los huesos rotos revelan historias de tratamientos. Los arqueólogos encuentran fracturas curadas y correctamente colocadas, a veces con evidencia de férulas de madera fijadas con fibras vegetales. La alineación de estos huesos curados a menudo rivaliza con la ortopedia moderna. Estos antiguos hueseros comprendían la anatomía mediante la experiencia práctica que los estudiantes de medicina modernos adquieren a través de los libros de texto. Esta práctica consiste en ingerir sustancias similares a la tierra, como la tiza y la arcilla. Animales y humanos lo han hecho durante cientos de miles de años. Lo que podríamos considerar como comer tierra era en realidad medicina sofisticada. Ciertas arcillas tienen propiedades antimicrobianas y pueden tratar problemas digestivos, algo que las compañías farmacéuticas apenas han comenzado a explorar. El rol del sanador combinaba lo que clasificaríamos en múltiples especialidades: médico, farmacéutico, psicólogo y consejero espiritual. No eran curanderos charlatanes, sino personas con profundos conocimientos de anatomía humana, fitoterapia y sanación psicológica. Comprendían que tratar a la persona en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu, era más efectivo que abordar únicamente los síntomas. La atención a personas discapacitadas y lesionadas revela la esencia compasiva de la medicina paleolítica. Los esqueletos muestran a personas que sobrevivieron durante años con discapacidades que habrían requerido cuidados constantes. Un hombre con un brazo atrofiado llegó a una edad avanzada. Una mujer con artritis severa que recibió el claro apoyo de su comunidad. Estas no eran sociedades que abandonaban a los débiles, sino sociedades que valoraban a cada miembro. Los animales que padecían parásitos u otras enfermedades consumían deliberadamente sustancias medicinales, pero con escaso o nulo valor nutricional. Los humanos del Paleolítico, probablemente aprendidos observando a los animales automedicarse, ampliaron este conocimiento mediante la experimentación. Cuando tu supervivencia depende de mantenerte sano, te conviertes en un excelente observador de lo que funciona. El cuidado dental también existía. La evidencia de palillos de madera y hueso, junto con patrones de desgaste que sugieren una limpieza regular, demuestra preocupación por la salud bucal. Algunos cráneos incluso muestran evidencia de odontología primitiva, dientes infectados que se extrajeron deliberadamente para prevenir la propagación de la infección. El cuidado de las heridas era sorprendentemente avanzado. Es probable que se usara miel, con propiedades antimicrobianas, cuando estaba disponible. Ciertas resinas de árboles servían como vendajes naturales que protegían las heridas y prevenían infecciones. Las telarañas podrían haberse usado para facilitar la coagulación de la sangre, una práctica que algunos curanderos tradicionales aún emplean. La mayor diferencia entre la medicina paleolítica y la moderna no residía en el conocimiento, sino en la tecnología. Estos curanderos comprendían las infecciones incluso sin saber nada de bacterias. Reconocían plantas medicinales, reconstruían huesos, realizaban cirugías y brindaban apoyo psicológico. Simplemente lo hacían sin rayos X, antibióticos ni anestesia. Su tasa de éxito, evidenciada por las heridas curadas en el registro arqueológico, sugiere que fueron notablemente eficaces a pesar de estas limitaciones. La hora del narrador. El poder de la historia. Mientras la oscuridad se acentúa alrededor del fuego, una anciana se aclara la garganta y toda la banda guarda silencio. Este es el momento que todos han estado esperando. En nuestro mundo moderno, podríamos llamarlo horario estelar de la televisión, pero para los pueblos del Paleolítico,
Esta era la hora del narrador. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de la cueva, creando el escenario perfecto para historias que se han transmitido de generación en generación. Evidencias arqueológicas recientes de la cueva Chauvet, en Francia, revelan que la narración no era solo un entretenimiento. La ubicación de imágenes en las profundidades de las cuevas, que requería antorchas y una navegación cuidadosa, sugiere que estos eran espacios sagrados donde las historias se fusionaban con los rituales. La doctora Jean Clotes, quien estudió estos antiguos espacios narrativos, descubrió que muchas pinturas rupestres estaban colocadas para crear efectos de animación a la luz parpadeante del fuego. Un bisonte podía parecer correr por la pared mientras las llamas danzaban, dando vida a la historia de maneras que provocarían la envidia de los cineastas modernos. Las historias en sí mismas cumplían múltiples propósitos. Eran lecciones de historia que enseñaban a los jóvenes sobre zonas de caza exitosas y territorios peligrosos. Eran clases de ciencias que explicaban el comportamiento animal y los patrones estacionales. Eran instrucción moral que reforzaba los lazos sociales y el comportamiento correcto. Imaginen a una abuela describiendo cómo el clan sobrevivió al terrible invierno cuando era joven. Sus palabras pintan imágenes más vívidas que cualquier fotografía. Los niños se inclinan hacia adelante, con los ojos abiertos, absorbiendo no solo el relato, sino también información crucial para la supervivencia, envuelta en una narrativa. El análisis lingüístico sugiere que un lenguaje complejo capaz de contar historias surgió hace al menos 100.000 años, posiblemente antes. Esta época coincide con el surgimiento del pensamiento simbólico y el arte. El cerebro humano parece estar programado para la narrativa, y estas tardes junto al fuego moldearon nuestras vías neuronales. Cuando los investigadores modernos reproducen grabaciones de historias a sujetos de prueba mientras monitorean su actividad cerebral, descubren que la narrativa involucra más redes neuronales que cualquier otra forma de comunicación. El papel del narrador era tan crucial que muchas sociedades desarrollaron puestos especiales para estos guardianes de la memoria. La evidencia de los yacimientos funerarios muestra que algunos individuos fueron enterrados con objetos especiales que sugieren su papel como depositarios del conocimiento. En un fascinante caso de Zungir, Rusia, que data de hace 28.000 años, un anciano fue enterrado con cuentas de marfil dispuestas en patrones que podrían haber representado historias o canciones, llevando sus relatos a la tumba, pero dejándonos indicios de su importancia. La gran migración. Planificación estacional. Los dedos de la anciana trazan patrones en la tierra mientras explica el cambio inminente. 3 amaneceres más para que comience la gran migración. Cada miembro de la banda conoce su papel en esta antigua coreografía. El movimiento estacional no consistía en vagabundeos aleatorios, sino en reubicaciones cuidadosamente planificadas, siguiendo patrones establecidos a lo largo de milenios. Para los pueblos del Paleolítico, interpretar las estaciones era una cuestión de vida o muerte. La evidencia arqueológica de Pinsevent en Francia, datada hace unos 12.000 años, revela la complejidad de estos desplazamientos estacionales. Los investigadores encontraron evidencia de campamentos de caza otoñal, donde se procesaban renos, con áreas específicas para el despiece, la preparación de la piel y el mantenimiento de herramientas. La ubicación de los fogones y las áreas de trabajo muestra una organización notable, como una cadena de montaje prehistórica diseñada para maximizar la eficiencia. Los preparativos comenzaron semanas antes del traslado. Las mujeres recolectaban alimentos vegetales adicionales que podían secarse y transportarse.
Las semillas de las frutas de verano se guardaban con cuidado, no solo para alimentarse, sino porque sabían dónde crecían estas plantas a lo largo de su ruta. Los hombres forjaban nuevas puntas de lanza y reparaban los armazones de transporte. Los niños recolectaban materiales para encender fuego y, mediante la participación, aprendían los ritmos que regían su mundo. Los cazadores-recolectores modernos en entornos similares recorren entre 480 y 800 kilómetros al año en sus recorridos estacionales. Para los europeos del Paleolítico, que seguían los ciclos de las manadas y las plantas, las distancias probablemente eran similares. Cada estación traía sus propios desafíos y oportunidades. La primavera traía huevos de aves y verduras frescas. El verano traía bayas y caza menor. El otoño trajo frutos secos y rebaños migratorios, mientras que el invierno requería depender de alimentos almacenados y de diferentes estrategias de caza. La importancia de estos movimientos estacionales se hace evidente al examinar el registro arqueológico. Yacimientos como Dolní Věstonice, en la República Checa, muestran evidencia de ocupación repetida durante miles de años. Las mismas familias regresaban a los mismos lugares generación tras generación, creando un profundo conocimiento del lugar que los sistemas GPS modernos apenas pueden igualar. Sabían dónde encontrar el mejor sílex, qué valles estaban protegidos de los vientos invernales, dónde crecían plantas medicinales y cuándo aparecían determinados animales. Los datos climáticos extraídos de núcleos de hielo y muestras de polen confirman que los pueblos del Paleolítico sortearon con éxito los drásticos cambios ambientales. Durante el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, cuando las capas de hielo cubrían gran parte del norte de Europa, las poblaciones humanas adaptaron sus desplazamientos estacionales, desplazando sus áreas de distribución hacia el sur, pero manteniendo sus patrones esenciales. Esta flexibilidad, basada en un profundo conocimiento del entorno, permitió a nuestros ancestros sobrevivir a los cambios que llevaron a otras especies a la extinción. El regreso de los cazadores, abundancia y celebración. El sonido es lo primero, un silbido rítmico que resuena por todo el valle. Los cazadores regresan, y por lo que se oye, ha sido un día exitoso. Todo el campamento está ya en actividad. Los niños corren hacia el borde del asentamiento, las mujeres dejan de trabajar, e incluso los ancianos se levantan de su descanso vespertino. En el Paleolítico, una cacería exitosa significaba más que una simple cena. Significaba sobrevivir unos días más, materiales para herramientas y ropa, y un motivo de celebración. Al acercarse la partida de caza, la evidencia de su éxito es evidente. 4 hombres llevan una vara entre ellos, con un ciervo rojo colgado de ella. Pero esto es más que solo carne. Estudios arqueológicos de yacimientos de caza en toda Europa muestran que los cazadores del Paleolítico aprovechaban cada parte de sus presas. Las astas se convertirían en herramientas y armas. La piel se transformaría en ropa y refugio. Los tendones servirían de hilo. Los huesos se romperían para obtener médula y se tallarían en agujas. Incluso las pezuñas se hervirían para obtener pegamento. La división de la presa seguía protocolos tan antiguos como la humanidad misma. Estudios sobre cazadores-recolectores modernos sugieren que estas reglas eran complejas y cruciales para mantener la armonía social. El cazador que asestó el golpe mortal podía recibir porciones selectas, pero cada familia recibiría su parte. Porciones especiales se destinaban a mujeres embarazadas, ancianos y familias numerosas. Esto no era caridad, sino una inversión en el futuro del grupo.
La evidencia de yacimientos como Abri-Patou, en Francia, muestra áreas dedicadas a la carnicería, donde se emplearon las mismas técnicas durante miles de años. Las marcas de corte en los huesos revelan un enfoque estandarizado de procesamiento que rivalizaría con cualquier carnicería moderna. El conocimiento de la anatomía era preciso, con herramientas específicas para cada tarea. Esta pericia no se desarrolló de la noche a la mañana, sino que se perfeccionó a lo largo de las generaciones, y cada cazador contribuyó al conocimiento colectivo. La celebración posterior fue más allá de un simple festín. Se han encontrado flautas de hueso de hace 40.000 años en toda Europa, lo que sugiere que la música acompañaba estas reuniones. Las famosas pinturas rupestres de Lascaux podrían representar la magia de la caza, con rituales que se realizaban para asegurar el éxito futuro. Los lazos sociales que se fortalecían durante estas celebraciones eran tan importantes como las calorías consumidas. Compartir comida, narrar la historia de la caza, realizar rituales de gratitud. Todas estas actividades fortalecían los vínculos que permitían a los pequeños grupos sobrevivir en entornos difíciles. Experimentos modernos en técnicas de caza prehistóricas revelan la destreza de estos ancestros. Utilizando réplicas de armas paleolíticas, los investigadores han descubierto que la precisión y la potencia requerían años de práctica. Los cazadores que regresaban al campamento no solo tenían suerte, sino que eran maestros en su oficio, combinando conocimientos sobre el comportamiento animal, los patrones climáticos, el terreno y la tecnología armamentística, de forma que aseguraron la supervivencia de su comunidad. La transmisión del saber, aprendizaje y maestría. El joven Core se sienta con las piernas cruzadas junto al maestro herrero, observando cada movimiento con intensa concentración. A los 12 años, fue elegido para este honor, seleccionado entre sus compañeros de edad por su firmeza y paciencia. No había escuelas en el Paleolítico, pero la educación era constante y vital. El sistema de aprendizaje, que posteriormente se formalizaría en los gremios medievales, tenía sus raíces en estas antiguas relaciones de enseñanza. El registro arqueológico revela este proceso de aprendizaje a través de lo que los investigadores denominan piezas de práctica. En yacimientos de toda Europa, los arqueólogos encuentran herramientas de mala calidad junto a obras maestras. Una clara evidencia de que los aprendices trabajaban junto a expertos. En Étioles, Francia, investigadores descubrieron un taller de lascado que data de hace 13.000 años, donde pudieron rastrear el proceso de aprendizaje. Las piezas desechadas mostraron una mejora progresiva, desde primeros intentos torpes hasta un trabajo cada vez más sofisticado. El maestro demuestra la técnica de nuevo, inclinando el martillo con precisión, prediciendo dónde se separará la lasca. Esto no es solo artesanía, sino ciencia. Estudios modernos demuestran que la fabricación exitosa de herramientas de piedra requiere comprender la mecánica de fracturas, que no se describió formalmente hasta el siglo XX. Sin embargo, los fabricantes de herramientas del Paleolítico intuyeron estos principios gracias a generaciones de conocimiento acumulado. El aprendizaje iba mucho más allá de la fabricación de herramientas. Las niñas aprendían a identificar plantas de sus madres y tías, memorizando no solo cuáles eran comestibles, sino también cuándo cosecharlas, cómo procesarlas y cuáles tenían propiedades medicinales. Los niños aprendían a leer huellas de animales, predecir cambios climáticos y orientarse usando estrellas y puntos de referencia. Esta transferencia de conocimientos se produjo mediante la observación, la práctica y la corrección sutil,
creando un sistema educativo que formó graduados capaces de sobrevivir en entornos que desafiarían a los humanos modernos con toda nuestra tecnología. El sistema de aprendizaje también cumplió funciones sociales, creó vínculos intergeneracionales, garantizó la continuidad cultural y abrió un camino hacia la innovación. Cuando aprendices de diferentes tribus se reunían durante las reuniones estacionales, intercambiaban técnicas y difundían innovaciones en vastos territorios. Una nueva forma de empuñar una punta de lanza, desarrollada en un valle, podía extenderse por todo un continente en una generación gracias a estas redes de conocimiento. La evidencia física de este proceso de enseñanza se encuentra en las huellas de manos en cuevas. En la cueva de Gargas, en Francia, investigadores encontraron cientos de plantillas de manos, muchas claramente hechas por niños. No se trataba de grafitis al azar, sino posiblemente de ceremonias de iniciación que marcaban la transición de niño a aprendiz. La ubicación de estas huellas, a menudo en lugares de difícil acceso, sugiere que tenían una profunda importancia en el proceso de aprendizaje. La guardia nocturna, protección en la oscuridad. Mientras la mayoría de la banda se prepara para dormir, Avon se posiciona al borde del campamento, con la lanza al alcance de la mano y la mirada escudriñando. La guardia nocturna era quizás la función más crucial en la sociedad paleolítica, aunque dejó poca evidencia arqueológica. Mientras otros soñaban, los vigilantes se interponían entre sus familias y los peligros que acechaban en la oscuridad. Las amenazas eran reales y variadas. Los osos cavernarios, aunque principalmente vegetarianos, podían ser agresivos al ser sorprendidos. Los felinos dientes de sable, las hienas cavernarias y las manadas de lobos representaban verdaderos peligros. La evidencia de yacimientos paleolíticos demuestra que los humanos no siempre fueron los superdepredadores que imaginamos. Huesos con marcas de herramientas humanas y de dientes de carnívoros narran historias de competencia por recursos y ocasionales encuentros trágicos. Los vigilantes nocturnos desarrollaron estrategias sofisticadas. Mantenían fogatas en puntos estratégicos alrededor del campamento, sabiendo que la mayoría de los depredadores temían las llamas. Aprendieron a interpretar cada sonido, distinguiendo entre el inofensivo crujido de pequeños animales nocturnos y la aproximación decidida de un depredador. Sabían que ciertas horas de la noche eran más peligrosas que otras, siendo las horas previas al amanecer particularmente críticas, cuando tanto humanos como guardias eran más vulnerables. La evidencia arqueológica sugiere que estos guardias hacían algo más que simplemente vigilar. En yacimientos como Dolní Bestonice, los investigadores encontraron evidencia de actividades nocturnas, como la fabricación de herramientas y el procesamiento de pieles. Los vigilantes se mantenían ocupados con tareas que podían realizarse a la luz del fuego, maximizando la productividad a la vez que mantenían la vigilancia. Esta multitarea implicaba que incluso las tareas de seguridad contribuían a la cultura material del grupo. El impacto psicológico de la vigilancia nocturna moldeó la propia evolución humana. Nuestra capacidad para funcionar con menos horas de sueño, nuestra visión nocturna mejorada en comparación con otros simios y nuestra agudeza auditiva evolucionaron en parte como respuesta a las necesidades de la vigilancia nocturna. Los vigilantes desarrollaron técnicas que aún utilizamos hoy en día, desde estimulantes similares a la cafeína, elaborados a partir de ciertas plantas, hasta ejercicios físicos que mantienen el estado de alerta. La rotación de las guardias revela una sofisticada organización social. La evidencia de los campamentos estacionales muestra que las tareas de vigilancia se repartían según reglas complejas que consideraban la edad, la salud
y las obligaciones familiares. Los jóvenes adultos solían encargarse de los turnos más exigentes de medianoche, mientras que los cazadores experimentados se encargaban de las horas críticas de la madrugada. Este sistema garantizaba que la seguridad de la comunidad nunca dependiera de la atención de un solo individuo, creando una redundancia que los expertos en seguridad modernos reconocerían como la mejor práctica, la chispa de la innovación. Descubrimientos accidentales y propósitos. El accidente ocurre rápidamente. Mara deja caer su cesta forrada de arcilla demasiado cerca del fuego, esperando el desastre. En cambio, descubre que la arcilla se ha endurecido formando un recipiente impermeable. Este momento ficticio representa miles de descubrimientos reales que transformaron la vida paleolítica. La innovación no se planeó en laboratorios de investigación, sino que surgió de actividades cotidianas, accidentes y una observación minuciosa. El registro arqueológico está repleto de momentos revolucionarios de este tipo. La cerámica cocida más antigua conocida proviene de Dolní Vestovnice y data de hace 29.000 años. No se trataba de vasijas, sino de figurillas, lo que sugiere que la tecnología se utilizó inicialmente con fines simbólicos antes de que alguien se diera cuenta de sus aplicaciones prácticas. Este patrón se repite a lo largo de la prehistoria, con innovaciones que a menudo comienzan en un contexto antes de extenderse a otros. Consideremos el desarrollo de la aguja, uno de los inventos menos apreciados de la humanidad. Las agujas con ojo más antiguas datan de hace unos 50.000 años y se encontraron en la cueva de Denisova, en Siberia. Esta sencilla herramienta revolucionó la producción de ropa, permitiendo prendas ajustadas que proporcionaban un mejor aislamiento. La evidencia arqueológica muestra una rápida expansión de esta tecnología, lo que sugiere redes de información que abarcaban continentes. La innovación requirió no solo descubrimiento, sino también aceptación. Las nuevas técnicas tuvieron que demostrar su valía frente a las tradiciones establecidas. El registro arqueológico muestra periodos de conservadurismo interrumpidos por rápidos cambios. Durante el Paleolítico Medio, los estilos de herramientas se mantuvieron relativamente estables durante miles de años. Luego, hace unos 50.000 años, el ritmo de la innovación se aceleró drásticamente. Aparecieron nuevos tipos de herramientas y se difundieron rápidamente, lo que sugiere cambios en la forma en que se compartía y preservaba el conocimiento. El papel de las mujeres en la innovación paleolítica a menudo se pasa por alto, pero probablemente fue crucial. Los estudios etnográficos de los cazadores-recolectores modernos muestran que las actividades de recolección de las mujeres a menudo conducen a descubrimientos sobre el procesamiento de plantas, la medicina y las propiedades de los materiales. El desarrollo de las tecnologías de tejido, cerámica y procesamiento de alimentos probablemente surgió de las actividades cotidianas tradicionalmente asociadas con el trabajo femenino. Quizás lo más notable es que los pueblos paleolíticos desarrollaron el concepto mismo de mejora. No se limitaron a copiar herramientas existentes, sino que experimentaron activamente con modificaciones. El análisis microscópico de las herramientas de piedra revela un refinamiento constante, con cada generación introduciendo sutiles mejoras. Esta cultura de innovación, establecida en el Paleolítico, sentó las bases para todo el desarrollo tecnológico humano futuro. La planificación del mañana, visionarios del pasado. Mientras el fuego se apaga, los ancianos se reúnen para la última tarea de la noche, planificar el día siguiente. Puede parecer trivial, pero la capacidad de pensar más allá del momento presente representó una revolución cognitiva que separó a nuestros ancestros de otras especies. La evidencia arqueológica de la planificación
se remonta a cientos de miles de años, plasmada en la colocación de herramientas, la selección de campamentos y el almacenamiento de recursos. En la cueva de Kesim, Israel, los arqueólogos descubrieron evidencia de planificación que data de hace 400.000 años. Nuestros antepasados seleccionaban piedras específicas para herramientas y las almacenaban para su uso futuro. Mantenían el fuego encendido continuamente durante meses, lo que requería una gestión cuidadosa de los recursos energéticos. Conservaron los huesos para la extracción de médula semanas después de la matanza inicial. No se trataba de acciones espontáneas, sino de estrategias deliberadas que requerían previsión y coordinación. Las sesiones de planificación vespertinas abarcaban las necesidades inmediatas y las estrategias a largo plazo. ¿Dónde buscaría la partida de caza del día siguiente? ¿Qué plantas estaban listas para la recolección? ¿Quién cuidaría a los niños mientras otros trabajaban? Estas decisiones requerían un conocimiento profundo del entorno, los patrones climáticos y los cambios estacionales. Los gestores de proyectos modernos reconocerían la complejidad de coordinar las actividades de una banda para garantizar que todos estuvieran alimentados, protegidos y fueran productivos. La evidencia de esta planificación aparece en el registro arqueológico en forma de escondites, materiales almacenados y ocultos para su uso futuro. En toda Europa y Asia, investigadores han descubierto colecciones de herramientas, materias primas e incluso provisiones de alimentos ocultas deliberadamente. Estos escondites requerían no solo planificación, sino también la confianza de que los materiales permanecerían intactos, lo que sugiere acuerdos sociales que trascendían los grupos familiares inmediatos. Las exigencias cognitivas de la planificación moldearon el cerebro de nuestros antepasados. La corteza prefrontal, responsable de la función ejecutiva y la planificación futura, se expandió drásticamente durante la evolución humana. Esto no fue casualidad, sino adaptación. Quienes pudieron planificar sobrevivieron a inviernos rigurosos, anticiparon las migraciones animales y se prepararon para los cambios estacionales. La selección natural favoreció a los planificadores, a los guerreros, a quienes se preguntaban: ¿qué es? ¿Y si, al concluir su discusión y preparar el fuego para la noche, los ancianos aseguraron la supervivencia de su grupo un día más? Pero más que eso, participaron en un ritual tan antiguo como la humanidad misma, utilizando el pasado para conformar el presente y prepararse para el futuro. Esta capacidad de pensamiento temporal, desarrollada en torno a las fogatas del Paleolítico, sigue siendo una de las características que definen a la humanidad. El legado del Paleolítico. Una reflexión final: el amanecer se acerca de nuevo y el día paleolítico comienza de nuevo. Los mismos ritmos que regían la vida hace 30.000 años continúan, pero cada día trae sutiles variaciones. Esta es la paradoja de la vida paleolítica, una rutina constante marcada por una adaptación constante. Como hemos visto a lo largo de estos capítulos, la época de nuestros antepasados no estuvo llena de luchas primitivas, sino de actividades sofisticadas que sentaron las bases de todos los logros humanos. La imagen del cavernícola como una criatura simple y brutal se desvanece al examinar la evidencia arqueológica. Estas personas crearon arte que aún nos conmueve, desarrollaron tecnologías que aún utilizamos y establecieron patrones sociales que aún seguimos. Eran músicos y narradores, planificadores meticulosos e innovadores audaces, padres cariñosos y amigos leales. Sus días eran tan plenos y complejos como los nuestros, simplemente estructurados en torno a diferentes prioridades. Lo que más impacta a los investigadores modernos es la sostenibilidad de la vida paleolítica. Durante más de 2 millones de años,
Nuestros antepasados vivieron en relativo equilibrio con su entorno. Tomaban lo que necesitaban, pero rara vez más. Su impacto en el planeta era mínimo. Sus grupos sociales eran igualitarios y su estilo de vida fomentaba la salud física y mental. Estudios sobre cazadores-recolectores modernos muestran tasas más bajas de depresión, ansiedad y enfermedades crónicas en comparación con las poblaciones industrializadas. Las habilidades desarrolladas durante el Paleolítico siguen influyéndonos. Nuestra afición por las historias alrededor de fogatas evoca sus reuniones nocturnas. Nuestros hijos aprenden mediante la observación y la práctica, igual que los aprendices del Paleolítico. Seguimos formando grupos sociales pequeños y unidos, a pesar de vivir en ciudades con millones de habitantes. Nos sigue entusiasmando la búsqueda de gangas o negocios. Los patrones establecidos durante cientos de miles de años no desaparecen en unos pocos miles de años de civilización. Al afrontar cada nuevo día, nuestros antepasados del Paleolítico cargaban con la sabiduría acumulada de incontables generaciones. Sabían que la supervivencia requería cooperación, que el conocimiento debía preservarse y compartirse, y que la innovación debía equilibrarse con la tradición. Estas lecciones, aprendidas en torno a fogatas antiguas y transmitidas a lo largo de milenios, siguen vigentes al afrontar nuestros propios desafíos. El día paleolítico nunca terminó realmente. Simplemente cambió de disfraz.